Aquí y hoy vamos a hablar del poder del silencio. Ella es Marian Frías, psicóloga, terapeuta creativa y mujer medicina. Ella es Patti Cardoso, coach de vida, consteladora familiar y mujer medicina. Estamos aquí para acompañarte desde el alma. Estos son Palabras mágicas. ¿Tú sabías que en el silencio podemos encontrar muchas respuestas? Y entonces, Entonces, ¿por qué nos incomoda el silencio? ¿cómo usas tú el silencio? ¿Cuál es tu relación con el silencio? Pues de esto vamos a hablar, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué temazo? El silencio, hermana. ¿Cuántas veces nos permitimos estar en silencio? Dejar de pedir opiniones, consejos, hojas de ruta, fórmulas y simplemente detenernos a escucharnos, a ver qué nos quiere decir nuestro corazón, nuestra mente, esa parte sabia de nosotros. ¿Cuántas veces hacemos esto? Mm. ¿Cuántas veces lo haces tú? Bueno, yo muchas veces cuando quiero escucharme, Ujú. hago así, me tapo los oídos, ¿no? Es una imagen que aparece mucho en el tarot y es cuando quieren conectar con el silencio interior, es me tapo las orejas para Ujú. poder escuchar. Aparentemente es una paradoja. ¿Cómo me voy a tapar las orejas si es lo que me va a permitir escuchar? Para poder escuchar otra voz. Pero creo que antes hemos hecho una pregunta muy interesante y es, las cosas no son ni buenas ni malas. El silencio no es ni bueno ni malo. El silencio simplemente es una Es energía, neutro. es una posibilidad. Ahora, ¿qué relación tengo yo con el silencio? Y aquí es donde entra el silencio como esta doble cara de la moneda. Uy, el Por un lado, castigo, porque te claro, castigan estando en silencio. claro, o sea, por un lado se nos está hablando de, vale, si quieres escuchar tu propio corazón y tus propias respuestas, mantente en silencio. Pero el silencio nos incomoda precisamente porque si observas en tu propia historia, cuando eras pequeñito y te castigaban, ¿qué era? Dada la vuelta contra la pared y en Ley silencio. del hielo, absoluta. Cuando se enfadaba tu mamá o tu papá contigo, a lo mejor lo que hacía era dejar de hablarte. Ya más grande, cuando te enfadas con la pareja, La dejas de hablar. ¿qué te pasa? Nada. Bueno, en el Típico. mejor de los casos, ¿no? O ahora directamente dejas de responder un mensaje. Ese silencio que tendría que ser simplemente la posibilidad de que la otra persona construya la historia que quiere compartir contigo, el silencio lo asociamos con el castigo y con el abandono. Entonces, para poder tener una buena relación con el silencio, donde podamos encontrar todas las bondades que tiene esta energía, que es el silencio, tenemos que acercarnos desde el amor y desde la curiosidad y reprogramarnos y decirnos, el silencio es cómodo, el silencio es mi amigo, puedo estar en silencio tranquilamente. A mí me encanta, hay algo que me encanta, me encanta, me encanta, y es poder estar con alguien que quiero en silencio estando cómoda. O poder hacer un viaje de 5 horas en silencio. Entonces, cuéntame tu historia, yo tengo mucha curiosidad de cómo ha sido tu relación con el silencio. A mí me encanta estar en silencio. Me gusta escucharme a través de él. Vivo en la montaña, lo sabes, y una de las cosas que más tomo como bondades de esta vida aquí apartada del ruido es poder estar como en esa nada que al mismo tiempo te lo da todo, ¿no? Porque allí dialogo conmigo misma, me hago preguntas, consigo respuestas. Realmente no es incómodo para mí estar en silencio. Creo que cada vez puede ser que las personas sientan más la necesidad de ser escuchadas, ¿no? De imponer su punto de vista a través de la palabra, pero es tan valioso el aprendizaje que tú logras captar cuando simplemente estás en presencia y en escucha activa, pero no de esa escucha donde te estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy pensando en mis rollos, en mis historias, sino cuando realmente te estoy escuchando desde el corazón, que toda mi atención está puesta en ti. Es valiosísimo lo que tú puedes aprender de otras personas a través de ese estado de presencia. Y creo que cada vez es más necesario practicarlo, comprenderlo. Sí, eso, implementarlo en tu día a día. Mm. Yo he tenido como una relación, bueno, que ha ido progresando con el silencio, porque lo primero que descubrí era
que el silencio me incomodaba mucho porque escuchaba todo mi ruido mental. La Mm, primera vez que hice un retiro de silencio fue como progresivo. Fueron primero 3 días, fue un puentecito, 3 días. El primer día de no hablar, eso es una cosa, no hablar y otra cosa es el silencio. Encontrar ese claro. silencio interior no es tarea fácil, porque la mayoría de las ocasiones nos incomoda estar en silencio porque empiezas a oír esa voz que constantemente te está diciendo cosas y si no es muy amable, es muy incómoda. Simplemente déjala, déjala estar hasta que llegas a ese silencio donde empiezas a descubrir que no es posible el silencio, que el silencio simplemente es el espacio que te permite escuchar otras cosas diferentes a las que tú estás diciendo, el sonido de los pájaros, la hierba por la noche, ¿no? Que te da la sensación de que suena, Mm, que está creciendo, eh, los animalillos, un niño que está correteando para allá, para acá. El silencio, cuando no lo rellenamos de ruido, de todo el rato palabra, ¿no? Esas personas que no son capaces de parar de hablar ningún momento, el silencio, cuando no lo rellenas de palabra, te das cuenta que es un silencio que está muy vivo, que tiene respuestas, que te sugiere cosas, ujú. que te muestra cosas, empiezas a escucharlo. Entonces, cuando vamos a hacer alguna meditación y yo digo, vamos a hacer silencio, hay incomodidad. Pero cuando digo, vamos a escuchar al silencio, hay algo que dice, ah, vale, nos relaja. Bueno, en ese retiro de silencio te hacías unos votos de silencio y luego tenías que añadir algún otro. Pues yo qué sé, pues yo dije, a ver, alguno fácil, ya que no voy a hablar, pues el no matarás lo Ujú. tengo superado. Y en un momento determinado, esa fue un retiro que hice online, en un momento determinado pasa una mosca y en el mismo momento digo, ¡pum! Hablo, mato, y digo, ya está, lo he roto. Mm. Es bastante complicado mantenerte en ese silencio. Cuando estuve 10 días en silencio, y de repente después te vuelven a devolver el móvil donde tú puedes acceder a todo ese ruido Ujú. constante que tenemos, porque cuando estás en una situación de ruido, no te das cuenta hasta que ese ruido para, ¿no? Es como que la televisión está puesta de Claro. fondo, la apagas y de repente sientes una paz. O la campana de la cocina cuando estás cocinando, el extractor. No te das cuenta hasta que se Y calla cuando y lo como, paras, ¡uf! inmediatamente ese silencio que te libera del ruido mental, es como, ¡fum! El silencio en la pareja. ¿De qué te ríes? Yo me lo pregunto, yo me lo respondo. Aquí no hay silencio, aquí hay risa. No, no, pero ahora, hablando en serio, el silencio en la pareja que incomoda porque hay una necesidad de comprender el enfado del otro porque por algo está en silencio, pero también pienso que es necesario muchas veces porque antes de decir algo que vayas a herir a la otra persona o de lo cual te vayas a arrepentir, muchas veces es pausar un momento para reordenar tus ideas y ver de qué manera pueden ser más asertivas hacia el otro. A mí por lo menos me funciona mucho el decir, ahora mismo no, pero en un rato te diré. Y ya en un rato digo, pero me Ujú. permito guardar ese espacio de silencio. Pero fíjate, en terapia de pareja eso se consensua antes. Mm, Porque ¿qué sucede cuando tenemos la herida del abandono? Cuando se nos ha castigado con el silencio, que acabo de tener un conflicto con mi pareja y encima me dice que ahora no, en ese espacio vacío yo me voy a empezar a activar todos los fantasmas del mundo de no me quiere, claro. esto se va a romper, esto está fatal. Entonces, la otra persona me está pidiendo silencio, pero yo estoy en constante ruido. Entonces, es muy importante, es una técnica que se llama tiempo fuera. Comprender que ese silencio, que ese tiempo en el que no nos estamos hablando, es para luego hablarnos con mucho más amor. Mm. No consiste en que ese silencio es igual al abandono, es reprogramar al sistema nervioso de que ese silencio es reparador. Que vamos a tomarnos 20 minutitos cada uno, media hora y volvemos, porque si no, nuestra niña Mm. interna va a empezar a sentirse abandono. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado en una dirección o en otra que tu pareja te está pidiendo silencio, tú entras en un estado de ansiedad, te incomoda y venga a mandar mensajes o venga a ir detrás de la otra persona para que te cuente? Entonces es Es empezar a... cierto. Entonces es encontrar ese punto en Mm. el yo necesito ese espacio y en este espacio de silencio cada uno va a mirarse hacia adentro, qué es esto que me está moviendo a mí esta situación, sabiendo que después de eso va a haber un lenguaje
más amoroso, más pacífico, el silencio como espacio creativo Mm. para crear otras cosas. Es muy cierto eso que comentas y ahora que lo pienso, no me ha pasado en mi relación como tal, pero sí, ahora que lo dices, creo que es importante el hablarlo previamente, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando una relación. Oye, mira, hay momentos, quizás si eres una persona que ya has tomado más conciencia sobre la importancia del silencio, hay momentos en donde yo me retraigo un poquito, me alejo, guardo silencio, pero eso no significa que tal cosa. ¿Te parece si nos damos este tiempo fuera? Y luego con el humor, ¿no? Yo que también soy cáncer como tú, mira, yo soy cangrejita y de hecho cuando estoy cangrejita me meto hacia adentro y me pongo aquí con las Ujú. pinzas. No te acerques. Voy a es mi Claro, naturaleza de cangreja. Si soy un cangrejito y se acercan cuando yo estoy en una situación de desprotección, voy a atacar. claro. El silencio, cuando estoy en miedo, voy a atacar. Por eso es muy importante saber desde qué energía entro al silencio. Recuerda que el silencio es neutro. ¿Entro al silencio como un espacio creativo y nutritivo de reparación o entro al silencio como una búsqueda de culparme a mí o culpar al otro? Mm, Entonces, todo esto, cuando estamos amables, tomándonos un té, dándonos a conocer al otro, el otro va entendiendo cómo yo necesito ser tratado. No me lo claro. tomo personal, es cuando estoy ahí, voy a clavar, voy a atacar, quiero hablarte con amor, necesito mi tiempo. A veces ni siquiera yo sé lo que me pasa. Déjame que reordene estas ideas en ese silencio, en esa escucha. Y luego una de las cosas que ha cambiado mucho en mí, mi relación con el silencio, es que cuando yo tenía una duda, inmediatamente había como algo, ¡boom! Era preguntar fuera, Claro, buscar la respuesta fuera. Y ahora es, parece lo más vale, fácil. si no solamente voy a predicar la palabra, sino voy a ejemplificar la palabra y la voy a vivir en mí, y me han dicho unas chicas que tienen un podcast de Son Palabras Mágicas que el silencio puede darme respuestas, esto lo estoy empezando a integrar en mi vida. Entonces, ante cualquier situación de duda o cualquier momento en el que me siento incómodo, cuando antes iba hacia afuera o a culpar o a buscar respuesta, entro dentro de mí en ese espacio donde yo ya me he hecho amiga del silencio, ya lo he ido conociendo, le he Mm. dedicado tiempo, me he escrito cartas con el silencio, le mimo, le cuido, le escucho. Entonces tengo una mejor relación y es en esos momentos entro en ese espacio de silencio y simplemente digo, estoy dispuesta a escuchar. Y qué complicado es cuando lo que estás dispuesto a escuchar no te gusta, porque ahí te das cuenta también de cómo es tu diálogo interno, de qué manera te hablas habitualmente, cómo es esa vocecita en tu cabeza o esas Bueno, si vocecitas, porque porque todos si solo tenemos hubiera, vocecitas, y si sí, solo que hay hubiera muchas, una, claro que hay muchas, pero cuando te das cuenta que te permites censurar el ruido de afuera, estar contigo en esa comunión y eres consciente de que, wow, yo me hablo de esta manera que parece que estuviera enfadada conmigo misma, que parece que estuviese castigándome a mí misma todo el tiempo, es un recurso valioso para salir de esas voces y empezar a tratarte de una manera más amable, más compasiva contigo, más bondadosa. Eso solo lo puedes saber cuando estás en silencio contigo. bueno, y cuando le preguntas directamente al silencio, si el silencio es una energía que tú das forma, ahora Mm, veremos en el ritualito, si el silencio es una energía a la que tú das forma, yo ya sé que cuando voy a entrar en silencio, lo primero que voy a escuchar es mm, el ruido que habita dentro de mí. Y tengo que empezar a diferenciar las voces o los personajes. Entonces, hay una que yo la llamo la abuela con Alzheimer. La abuela con Alzheimer es la que me repite lo mismo una y otra vez. Pero hija, has cogido las llaves, pero hija, has cogido las llaves, y pero te hija, has devuelves y cogido las buscas las llaves. llaves. Y digo que sí, tengo las llaves y otra vez, pero seguro, como si no hubiera respondido a esa voz, empieza una y otra vez. Y es, ok, voy a mirar a esta voz con toda la ternura y mimo que miraría a una abuelita con Alzheimer, pero no voy a dejar mi vida, no voy a dejar que la respuesta me la dé la abuelita con Alzheimer. Entonces Claro. va a aparecer otra voz y rápidamente va a aparecer una voz, que en mi caso es el que todo lo sabe, que va a empezar a darme respuesta y me va a decir lo que yo tengo, que es como el portero de tu urbanización, que lo sabe todo. Entonces, ese está ahí, el portero de la urbanización. Luego está la niña, que quiero y no tengo y me falta y no tengo. Bum, 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 la que se está quejando también, la niña caprichosa. Mm, Pero cuando voy escuchando y escuchando, me doy cuenta que en el silencio la última voz que habla es la voz del silencio, porque el silencio no grita, porque el silencio no impone, el silencio solamente propone.
Entonces, de repente hay una voz muy sutil cuando ya vas catalogando a todos, al mono que no para, a la abuela, al portero, juega, pon los nombres que tú quieras, va a aparecer una voz de esa parte sabia que te dice, oye, ¿y qué tal si lo haces diferente? Yo cada vez me doy cuenta que hablo menos y me gusta, no me incomoda. Anteriormente, cuando estaba debatiendo un punto de vista con alguien, especialmente aquel que tiene que ver con mis creencias, ¿no? Con esas cosas que forman parte de mí. Cuando escuchaba que otra persona me decía, no, es que esto no es así o esto a mí no me resuena por tal cosa, yo sentía dentro de mí como un fuego interno que buscaba esa necesidad de hacerle comprender De imponer. el por qué esa persona estaba errada y demostrarle las bondades, los beneficios de mi manera de pensar. Y qué agotador era esto. Terminaba frustrada porque cada quien cree lo que quiera creer y sintiéndome incómoda conmigo misma porque ¿por qué tenía que hablar? Entonces, yo no sé si esto es un tema de la edad, de la experiencia, de los tropiezos que te has dado en la vida, pero cada vez siento menos esa necesidad de hablar, de hacerme notar, de explicar, de que el otro comprenda. Bueno, Con buscar en mí la palabra, comprensión ya me es suficiente. fíjate la palabra convencer, Mm, vencer al otro, ¿no? ujú, Es una lucha de si yo tengo la razón, entonces tú no tienes que tener la razón y ahí ya te estás dando cuenta que estás en el personaje, que estás en el ego. Entonces, cuando empiezas a acercarte al silencio, te empiezas a dar cuenta que a veces la mejor respuesta es el silencio. Cuentan, es una historia chiste que le dicen, maestro, me han dicho que tú eres el, bueno, el máximo representante de la paz. ¿Cómo lo consigues, no? Entonces el maestro dice, no discutiendo. Dice el discípulo, bueno, bueno, por mm, eso no será, por eso no será. exacto. Es tan, es tan, 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 tan significativo. Y luego hay otra historia que yo también cuento siempre en clase, y es que había un gatito pequeño que estaba dando vueltas intentando cogerse la cola. Y había un gato Ah, grande, esa sí lo que has lo sabes, contado, sí, ¿no? eso lo has Y había un contado. gato grande que lo miraba como diciendo, pero Sí, ¿tú qué haces, no? Y el gatito pequeño acaba diciendo, o aprendiendo del mayor, que cuando dejas de seguir la cola te y empiezas encuentro. a caminar, esa cola viene detrás. Es Mm, decir, cuando dejas de convencer a los demás, ese esfuerzo tan agotador de dar vueltas para tener la razón, para que tú necesitas la validación del de fuera, simplemente dejas de justificarte, empiezas a caminar y las personas que vibran con tu mensaje vendrán detrás y claro. las que no, buen camino lleven. Y date cuenta de algo, que cuando tú estás en ese estado de silencio, si tienes gente alrededor, lo primero es preguntarte, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Estás rara? ¿No te pasa? A mí me pasa todo el tiempo. Claro, ya no conviviendo con mi pareja porque ya me conoce y nos encantan los dos esos espacios de silencio, pero cuando sí tenemos gente alrededor, alguna visita, un familiar, lo que sea, y yo estoy así en mi estado tranquila o simplemente escuchando, es, "Hmm, ¿qué tienes? ¿Tienes algo?" Y yo, ¿qué Bueno, pero tengo? volvemos un Silencio. poco otra vez como ese gatito dando vueltas, es ¿por qué la gente se extraña? Porque normalmente cuando tú estás compartiendo con personas no suele haber silencio. Es algo extraño, tiene que haber pasado Pero algo. entonces hay que forzar la palabra, hay que No, no, forzar hay que el entender, decir, no, es pero que hay eso que tampoco me entender. apetece en nada. No, pero hay que entender que en los momentos en los que se mantenía, por ejemplo, en mi casa, nos reuníamos alrededor de la mesa, la comida era sagrado y además en ese momento todavía había teléfono fijo y era durante la comida, Nadie llama. nadie llama, o sea, era como que ya sabías que en la hora de la comida no ibas Diego a llama, llamar. Diego está a punto de llamar. Ahí ha Entonces, llamado. en torno a esa mesa, cuando había silencio, algo había sucedido. Entonces, es volvemos otra vez al principio y de ahí, ahora después vamos al ritualito, ¿qué relación tengo yo con el silencio? Y cuando estamos hablando de silencio, no estamos hablando de lo mismo todas las personas. Entonces, igual, la primera pregunta que tenemos que hacer a alguien también es, ¿qué relación tienes tú con el silencio? ¿Qué significa para ti estar en silencio? ¿Qué significa para ti?
así como también vas a buscarle un significado a estas palabras que están apareciendo mientras nosotras estamos aquí en silencio. Vas a congelar la pantalla, seguramente ya lo has hecho, y esa palabra te la vas a llevar para esta semana, para estos días, para armar tus propias frases, para decírtela a ti misma, para repetírtela, para escribirla bien grande en algún punto visible de tu casa, porque seguramente esa palabra que ves allí tendrá mucho que decirte. Recuerda lo valioso que es el silencio para poder escucharla y escucharte. Ahora sí, vamos con el ritualito. Shu. Ok. Pausa dramática. Ay, Dios. Es una de las grandes habilidades de los comunicadores, es si quieres que te escuchen, Haz una pausa. calla. ¿No te acuerdas en el cole con el profe que Sí. de repente el profesor se callaba y todo el mundo? No hacía falta ni que dijera shh, El silencio. silencio tiene un imán. En el fondo el silencio nos llama la atención. Como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo importante está sucediendo, ¿no? Ese silencio antes de que se exprese algo Mm, es como el espacio antes de que suene esa nota. Es fundamental. Si no hubiera silencio en la música, todo sería ruido. Necesitamos los claro. silencios tanto como esas notas, ¿no? Entonces, cuando queremos amar a algo o a alguien, ¿qué hacemos? Le dedicamos tiempo. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer ese espacio. Así que el ritualito es una historia de amor que estamos proponiendo y es que puedas dedicarle al día unos minutitos a conocer al silencio, ese silencio tuyo que no tiene por qué ser como el mío. Entonces tú te vas a sentar con la actitud como el que va a una cita y me siento delante y le digo, hola silencio, vengo a escucharte. Entonces, cuando vaya generando ese espacio de mí de hola silencio, vengo a escucharte, voy a empezar a sentir que el silencio se está convirtiendo en algo amable, algo moldeable, se está convirtiendo en mi amigo. ¿Qué tiene para decirme hoy? ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué manera me abraza? ¿Cómo siento paz? A veces simplemente el silencio es como esa mano que te está rozando y que te está diciendo estoy aquí contigo, yo te sostengo, yo te escucho, no tengo prisa para darte la Ujú. respuesta. Pinta el silencio, danza el silencio, háblale al silencio, escríbele una carta al silencio, todo lo que se te ocurra para poder tener una historia de amor con esta energía que no es ni buena ni mala, pero podemos descubrir todo lo bonito que tiene. Aparte de eso, Es una belleza de ritual, pero ¿sabes qué me estoy imaginando? Yo amo ese ritual porque además lo practico, es parte de mi día a día, pero me estoy imaginando las personas que están escuchando este episodio y que a partir de ahora van a aprender a guardar más silencio, las parejas que no han escuchado este episodio, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Está rara, ¿qué pues, pasó? O pero, sea, se cambia la dinámica no, 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 el completamente. ritual, por eso tienen que escuchar todo el episodio completo, porque hemos dicho, precisamente porque eso pueda suceder, expresa y comunica Claro, la nueva claro, relación que tú quieres. Es, cariño, ahora somos tres, tú y yo claro. y mi nuevo amante. El El silencio, silencio. aquí lo Pero si traigo. a alguien no le gusta ese, yo ya te conozco, ya tenía preparada la cara B. La cara B es, intenta hablar utilizando las menos palabras posibles. Ese fue un ejercicio además espectacular del máster de coaching, donde tenías que comunicar una idea, pero utilizando, no sé, 2 o 3 palabras. Ahí te das cuenta del poder de la palabra, lo valiosa que es y lo poco que quizás sabemos utilizarla. Espero que eso cambie. Hombre, este podcast es Va a para cambiar el eso. mundo. Va a cambiar el mundo. Bueno, con que está cambiando nuestro mundo y quizás algún pedacito del mundo de quienes nos están escuchando ya es suficiente. Así que queremos agradecerte a ti por estar aquí, agradecerle a Casa de Alma, tu espacio aquí en Madrid, tu domo de actividades transformadoras y a Mactuc, tu viaje, ese Un lugar viaje sagrado. que no solamente vas a buscar tú, sino que ya te está encontrando a ti. Y si tú quieres encontrarlo también, escríbele a esta señorita que es la creadora de esos maravillosos viajes a Marruecos. Gracias por escucharnos y ahora un poquito de silencio, por favor. Gracias.